Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 2.17 de tu cronomeditación, es el Yux J9. Bueno, para comenzar, como todos los días, le vamos a pedir a Guilla que nos recite el mandato. Me imagino que lo habrás hecho vos directamente ante la cámara, filmaste el video, lo subiste a una aplicación de streaming, tomaste el link, lo publicaste en tu página de la cronomeditación, porque es la tarea que venís haciendo hace 217 días, si no, no podríamos estar auditándote y de esa manera cerciorarnos de que cada día estás realizando tu tarea. Así que bueno, en mi caso se lo pido a Guilla. A la una, a las dos, a las tres. J9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de evolucionar realizando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono solar de la intención. Me guía el poder del espacio. Nos guía M9. Siempre acordate que el guía es el que te está brindando el poder de complemento, desde su función de ser el guía. Ese poder, digamos que es el poder que sumado al tuyo termina guiándote sin necesidad de que sea la voluntad del otro quien te guía, sino es el poder del otro complementado al tuyo te da el poder necesario para crear la fuerza que necesitas en tu voluntad para ser guiado correctamente. Entonces, si me está diciendo que el espacio es lo que nos está guiando, eso quiere decir que hay que tener muy en cuenta todo lo que tenemos alrededor nuestro. Y sobre todo que el espacio fue lo que se cerró en la célula de tiempo anterior. Hoy con la letra J, que es el sello número 17, estamos desarrollando la matriz, la célula de la matriz. La iniciamos básicamente con la letra J porque es de color roja y es iniciadora. Por lo tanto, desde J hasta Z, que son cuatro sellos, J, N, S, Z, 17, 18, 19, 20, estamos sellando la matriz. Y por esa razón acá nos dice, sello la matriz de la navegación, porque la navegación es el poder que tiene la letra J. ¿Cómo obtiene ese poder la letra? ¿Cómo obtiene ese poder el sello número 17? Por la acción que desarrolla. Su acción, como bien lo dice acá, pulso con el fin de evolucionar realizando la sincronicidad. Por lo tanto, evolucionar es una acción que hace que puedas lograr el poder de la navegación, que seas un gran navegante del tiempo. Por eso para los crononautas, el llegar a la letra J es como llegar a casa, ya que somos seres de la matriz, somos seres que somos absolutamente conscientes que habitamos dentro de la matriz del ser, del cuerpo raíz, sea que estemos en la proximidad de sus sentidos físicos, o sea, de lo que él está sintiendo físicamente, o que estemos en el más allá de sus sentidos. Todo está dentro del cuerpo raíz, por lo tanto, ser un buen navegante del tiempo significa ser parte del cuerpo raíz. Como te lo comenté en el día de ayer, día de la inteligencia, para despertar y abrir tu inteligencia al conocimiento cronocrático en función del yuxismo, que es el ismo del yux, te comenté bien acerca del cuerpo raíz, que este es el único creado realmente por la chispa vital y todos los demás somos simulaciones. Creemos como ideas autoexistentes de esas formas que decimos que existen en el mundo y que creemos ser esas formas, que funcionamos de la misma manera que el cuerpo raíz porque somos sus semejantes artísticamente, o sea, nuestra composición biogenética, nuestra manera de comportamiento, todo, en todo, somos iguales al cuerpo raíz. De por sí, somos los desdoblamientos psicológicos automáticos que funcionamos en función de su propio yo soy.
o sea, de la persona que se desarrolla en el cuerpo raíz. La gran interrogante es quién será, eso no se sabe. Como siempre te digo, puede ser que lo seas vos, tu vecino, tu papá, tu mamá. No creo que sea un gato ni un perro, y no es por ser, digamos, racista, tipo, no, nuestra raza, la de los seres humanos, somos los únicos que tenemos la suficiente inteligencia para poder llegar a ser el cuerpo raíz. La verdad es que el cuerpo raíz podría ser una cucaracha, y podría ser una mariposa, un dragón alado, o de esos que flotan, etcétera. Una ballena puede ser, incluso Bob Esponja. ¿Por qué? Porque el cuerpo raíz básicamente es una forma creada por la chispa vital. Pero la lógica es que esa forma va a convertir en una forma consciente de estar viva. Por lo tanto, no puede ser que sea una forma de las que nosotros consideramos que no son conscientes de sus propias existencias. Por lo tanto, va a elegir ser una forma en donde no solamente es consciente de su propia existencia, sino a través de la cual pueda lograr en un periodo determinado de años de su vida dentro de esa forma, o sea, de su vida mortal dentro de esa forma, poder despertar y darse cuenta de que es el cuerpo raíz. ¿Por qué? Porque llega un momento en la edad del cuerpo raíz en que va a tener que tomar decisiones, decisiones importantes, decisiones como por ejemplo si esta creación va a continuar existiendo o no, decisiones como por ejemplo qué es lo que va a suceder con las almas, o sea, con los archivos ecoradiosónicos, térmicos, plasmáticos, lumínicos que se desarrollaron dentro de cada una de las formas y que contienen la información vital de todo lo que ellos vivieron. ¿Qué vamos a hacer con esa gran información de datos que está alojada digitalmente dentro del cuerpo raíz? A través de la permutación de la chispa se crean los ceros y unos del lenguaje binario digital de la base de datos de la creación alojada dentro del cuerpo raíz. ¿Qué es lo que va a suceder con todo eso? Bueno, hay muchos cuestionamientos que se le desarrollan al cuerpo raíz en función de la creación que tiene creada en sí mismo, y él, por ser la voluntad del cuerpo raíz, personifica ser Dios en su propio cuerpo, ya que el Dios que nosotros consideramos, que nos habla desde el cielo, desde adentro de nuestras cabezas, como un espíritu libre, el Espíritu Santo, dirían los cristianos, etcétera, etcétera, o la combinación de la trilogía de todo eso, el Hijo, el Padre, y bla, 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 bla. Bueno, todas las figuraciones que nos hacemos de Dios son por fuera de nosotros. Y si bien algunas corrientes filosóficas lo asumen a Dios como algo que habita dentro nuestro, tampoco lo explican demasiado bien y siempre lo asocian a todo lo demás. Entonces, en la existencia del cuerpo raíz, él termina siendo Dios. Él termina siendo la voluntad de su propio cuerpo, que es el contenedor de toda la creación. Por lo tanto, es su decisión lo que va a suceder con esta creación después de que su cuerpo actual muera. ¿Por qué va a morir? Porque no somos eternos en esta creación biogenética. Todos los cuerpos que hay de formas vivas cumplen un ciclo, mueren y finalizan, no renacen, tampoco se van al cielo, ni migran a otro universo. Simplemente, en el caso del cuerpo raíz, la decisión es si esta creación perdura o no. En el caso de que dijese que sí, que esta creación perdura, bueno, debería haber sucedido determinadas cosas, factores de su existencia para que esa decisión ocurriese. Aunque lo más lógico, por todo lo que ha sucedido en paralelo, de ahí es que se puede determinar cómo ha sido la vida del cuerpo raíz en función de todos sus efectos mariposa, o sea, de todo lo que ha pasado en el mundo, podemos llegar a determinar a través de mucho estudio de que en realidad nuestra creación pende de un hilo, que es el hilo de la vida del cuerpo raíz, y que al final su existencia dentro de la forma de ser humano que actualmente tiene, lo más posible es que no se vuelva a repetir esta creación, que él
decida el nirvana eterno, que si bien el nirvana nunca llega a ser eterno, porque en algún momento la chispa vital se vuelve a encender, él se puede programar que el reencendido de la chispa vital suceda cuando finalice este universo, cuando finalice esta creación. Y si yo te estoy diciendo que en cada instante presente el cuerpo raíz está leyendo toda la base de la creación para poder brindarle esos datos a Dios, que es lo colectivo que habita dentro de él, para que pueda desarrollarse como todos los individuos que existen en esta creación o todas las criaturas, en cada instante presente, al detenerse para poder crear la factorización de energía de su propio cuerpo, sabe perfectamente todo, sabe perfectamente cuánto tiempo se calcula según ese instante presente que va a durar la creación eterna de este universo. Y ahí lo que sucede al momento de su muerte es que se programa a sí misma la chispa para hacer ting y quedar apagada, no saltar a la próxima partícula subatómica o no volver al punto geo desde la cual haría un próximo holograma de la animación de su secuencia de vida, sino al haber muerto el cuerpo no puede seguir existiendo en ese mismo cuerpo. Por lo tanto, lo que sucede es que queda apagada más tiempo que la duración del universo. Y al suceder eso, simplemente dejamos de existir absolutamente todos. Así que bueno, esto tiene que ver mucho con las profecías antiguas, los dioses que son los destructores de universo, tipo Shiva, el gran destructor del universo, y bla, 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 bla. Pero en realidad es todo mucho más simple. Es tan simple que el cuerpo raíz es uno más de nosotros y es muy posible que no tenga ningún tipo de conciencia de saber que él es el cuerpo raíz, porque toda la programación de la existencia en paralelo de todos nosotros ha sido desarrollada de tal manera para mantenernos a todos dormidos en que somos seres humanos del planeta Tierra. Por lo tanto, él está programado de la misma manera para creer que simplemente es un ser humano más dentro de miles de millones, dentro de un mundo. Por lo tanto, le va a ser muy difícil poder saber qué es el cuerpo raíz, a menos que tenga ayuda por parte de Dios. Si Dios le ha brindado ayuda, se la ha brindado a través de la matriz de su generación de energía. Y si a través de la matriz le ha desarrollado un circo, entre comillas, un escenario de vida en el cual le ha brindado información para que el cuerpo raíz desarrolle en sí mismo la conciencia despierta de saber qué es el cuerpo raíz, entonces es muy posible que él ya sepa todo esto. Pero mientras tanto, tu tarea como crononauta, la mía y la de todos los que nos acercamos al conocimiento cronocrático, es saber esto, pero saberlo a través de la autorrevelación del conocimiento. No es lo mejor que alguien venga y te lo diga. Yo te lo cuento porque estoy brindándote los tutoriales y a través de los tutoriales quiero brindarte toda la información que he almacenado y que he desarrollado como sabiduría propia. Si te sirve, bien. Si no te sirve, bueno, lo siento mucho. Si me pedís que te haga una demostración científica de todo esto, te hago así, chao, adiós, hablamos cuando tengas la posibilidad de creer. Y para eso necesitas primero creer en vos mismo, en que vos mismo podés autorrevelarte la información y que nadie te va a decir la verdad absoluta, sino te van a decir su propia versión de la verdad. Y eso puede ser que te ayude para que vos, a través de tu experiencia de vida y tu proceso de autorrevelación, puedas darte cuenta de cuáles fueron las verdades ciertas y cuáles fueron las que fueron simplemente verdades para aquellos durmientes que necesitaban seguir dormidos dentro de esa corriente de filosofía, de religión o de creencia o de ciencias que también se estipulan para que la gente siga dormida. Hablándote de todo esto, también te estoy hablando un poquito de todo lo que hay que navegar en el tiempo. En el tiempo navegamos la existencia, por lo tanto la existencia emana de nuestras mentes.
La mente está creando la vida está creando los sentidos están creando la mente y la mente está creando la vida. Es el ciclo eterno del cual yo ayer te estaba comentando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el tiempo, que es el cero, es el pegamento que une este ciclo eterno de vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente. Y el día de hoy estamos en un día del tiempo, como bien lo podés ver ahí en el símbolo. 1, 2, 3, vida, sentidos, mente, tiempo es el simbolito rojo que tenemos ahí iluminado, la circunferencia del símbolo de la Pax. Entonces, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de evolucionar. ¿Y cómo es eso? Y bueno, lo que tengo que hacer es simplemente realizando la sincronicidad. Tengo que estar realizando la sincronicidad. ¿Y cómo realizo la sincronicidad? Es algo que tengo que hacer. Tengo que hacer la sincronicidad, tengo que realizarla. Entonces, si hago eso, voy a estar realizando. Y realizando sin la sincronicidad. Después, acordate mucho que lo que estamos estudiando siempre es el conocimiento que le es vital a Dios para poder desarrollar el mundo alrededor tuyo. Acordate bien que vos sos un cuerpo en donde se desarrolla una voluntad física, que sos vos mismo, la persona inherente a tu cuerpo físico, y Dios, que es lo colectivo de vos mismo, que es el que se encarga de todo el escenario que está sucediendo alrededor tuyo. Se encarga de que las formas se animen, de que éstas se relacionen entre sí. Es la parte tuya que habita en el afuera tuyo, pero en realidad es un afuera que no existe porque está creado dentro tuyo. Pero sensorialmente lo sentís como si fuera el afuera tuyo. Esa dualidad del adentro y el afuera, que ha sido tan estudiada por los seres humanos y muchos que nunca la han comprendido hasta la rechazan y dicen, ¿cuándo va a terminar este samsara eterno de la dualidad del adentro y el afuera? Bueno, la realidad es que no va a terminar. Simplemente va a finalizar. Va a llegar un momento en que el fin es cuando esta creación deja de existir dentro del cuerpo raíz. Y la verdad es que tampoco tenemos seguridad de que no vamos a volver a repetir la experiencia. Porque después de finalizado este universo, si la chispa vital vuelve a encenderse y se encuentra con que no hay ninguna forma a la cual asociarse para crear una forma física en la cual va a creer existir, tampoco sabemos, y no hay manera de saberlo, cuál va a ser la forma que va a adquirir, cómo va a ser el mundo que va a construir a través de su procesamiento de datos previo a su nacimiento, en el cual termina creando todo el sistema operativo que va a utilizar Dios, lo colectivo dentro de la forma que va a habitar, para hacer todas las cosas que hay alrededor, o sea, la existencia del prana. Así que bueno, en la navegación del tiempo de todo crononauta es muy importante todas estas cosas que te estoy diciendo, porque mientras más nos asemejemos al cuerpo raíz, más conciencia vas a tener de ser Dios encarnado en forma física. Y Dios está sucediendo desde adentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante entender lo que es el cuerpo raíz y es importante asociarte a la idea de que quizás lo sos. ¿Ok? Porque eso también te brinda la posibilidad de desarrollar un amor profundo por la creación que tenés alrededor. Porque deja de ser la creación de otros, deja de ser la creación de un Dios externo, pasa a ser tu propia creación. Y desde ese lugar el crononauta va a tener la posibilidad de evolucionar tanto como para poder llegar a adelantarse al tiempo presente y de esa manera poder desarrollar la creación a su gusto y deseo. Puede ser que esto suceda durante el episodio en que estés vivo, pero recordá que si eso sucede vas a dejar de existir en planeta Tierra. Te vamos a encontrar un día muerto en tu sillón y al día siguiente vas a renacer en una nueva forma. No lo creo.
lo más posible es que si dejas de existir, vas a seguir existiendo, porque te adelantaste al tiempo y creaste el próximo holograma a tu propio deseo y pensamiento, pero dejaste de utilizar el holograma automático del mandala cósmico de la creación del universo actual. Por lo tanto, pudiste disolver el mundo de tus sentidos para crear tu propio paraíso. Pero al hacer eso, para los que seguiremos estando dentro del mundo, ya que somos datos alojados dentro de la ubicación de la chispa vital en el cuerpo raíz, vamos a seguir creyendo que habitamos en el planeta Tierra y vamos a encontrarnos con la forma de tu cuerpo muerta. Entonces de ahí es que sale la idea de que la única manera de salir del planeta Tierra es muerto. Pero no es que necesariamente vas a dejar de existir, sino que lo que vas a lograr es poder disolver de tus sentidos el mundo planeta Tierra para poder crear el paraíso que te hayas desarrollado en tu mente. Así que bueno, te estoy dando pequeñas llaves de la navegación del tiempo, hacia dónde puede ir tu navegación del tiempo. Quizás todo este conocimiento cronocrático simplemente lo vas a aplicar para poder ser un poquito mejor persona, ya que el estar leyendo los mandatos y todo eso hace que tu conciencia se reprograme a la frecuencia de tiempo de tu chispa vital. Por lo tanto, eso hace que toda tu estructura psicológica se perfecciona y se mejora de cualquier condicionamiento enfermo que hayas tenido de estar habitando un mundo errático, por lo tanto absolutamente tóxico. Puede ser también que toda esta experiencia de estar haciendo la cronomeditación te sirva también para trabajar. Quizás sos un sanador, sos una persona que estudias conocimientos basados en el humanismo o en ciencias de la mente, por psicología, etcétera, bla, 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 bla. Y de pronto todo esto te sirve para escribir un excelente libro, porque sos escritor, o quizás sos artista, entonces el aprender las combinaciones de los colores en función de los tonos de energía, todo eso puede ser que también te sirva para poder recrear tu arte de una manera muchísimo más bella que la que lo venís haciendo, o sea, para embellecer, ya que ese es el poder que tiene el arte, la elegancia a través de la acción del embellecimiento. Así que bueno, mi querido amigo, sacale provecho a todo esto. El conocimiento cronográfico te puede ser muy útil desde muchísimas funciones que podés tener como un ser humano con manitos de la obra de arte planetaria para poder hacer que esta creación sea mucho mejor para vos y para todos los que habitamos. Hasta mañana, que estés muy bien y léete todo el mandato cuantas veces necesites. Chau, chau.